Entonces, pero ahora es el tiempo de nosotros iniciar este proceso de la iniquidad. Y esto solamente se requiere de poner de nuestra parte. Es muy importante que la iglesia realmente decida en su corazón desear los cambios. Porque nosotros es como que le estamos dando la píldora, nosotros les estamos dando la medicina, pero cada uno es responsable de tomársela. Porque si no se la toman, ¿qué pasa? Pues nosotros seguimos, nosotros vamos, yo sé para dónde quiero ir. Nosotros sabemos qué es lo que queremos, pero ¿y si ustedes no lo hacen? Entonces es realmente un llamado y esa es mi oración y he estado orando para que digo, Señor, yo quisiera que esta palabra sea realmente una impartición a la vida de ustedes, que realmente los mensajes que ustedes van a escuchar a través de estas predicaciones en estas semanas, que realmente ustedes lo pongan en práctica y que cada uno se ponga realmente a trabajar. Y diga, a ver, ¿qué tengo que hacer en mi vida? ¿Cómo tengo que resolver este conflicto de aquí en mi vida que ha venido luchando por muchos años? Porque eso es lo que uno escucha en las pastorales, en las consejerías, las mismas situaciones que se repiten. Personas que de pronto llevan en la iglesia 5 años, 10 años, incluso creyentes, cristianos por 20 años, y de pronto la misma vida. Y tú dices, pero bueno, ¿y cuando yo tengo una vida diferente? O sea, ¿por qué no cambias? Ya es hora que tú has recibido toda la información, has estado de buenos líderes, has estado armado de buena palabra, has estado recibiendo los mejores congresos, todo, pero el mejor pan del horno recién sacado, pero que tú no has crecido. Entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros tomar esa conciencia y ahora con el tema que estamos viendo sobre la iniquidad, esto es algo que tiene que ver, es algo revelacional, que tenemos que orar, pero ya no solo orar, sino empezar a ejercitar nuestra responsabilidad, a empezar a ejercitar todo lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos de parte de Dios, para decir, bueno, Señor, tengo el ayuno, tengo la oración, tengo mis líderes para que me ayuden en oración, y también para que yo empiece a hacer los cambios que necesitamos. ¿Sí? Entonces, como les decía, dejamos ya lo del control, la manipulación, que el yugo de Jezabel, que eso, aunque no es que se ha terminado, pero nosotros ya estamos conscientes, la iglesia, y es donde empezamos ya a ser libres de ese espíritu de control, que eso destruye mucho las familias, la división, por ejemplo, mujeres que controlan, esposas que controlan a los maridos, que los maridos están asfixiados y luego dicen no sé por qué, y luego qué es lo que ha pasado. Y ahora nos toca con la iniquidad. Pero ¿de dónde sale eso que me salió de pronto? Pero yo no quise hacer eso. Yo nunca quise hacerle daño a nadie y me salió eso. Entonces eso es lo que estamos viendo y quiero que nosotros vayamos a Salmos 32. En el Salmos El Salmos 32, del 1 al 2, dice, bienaventurado, en la otra versión habla sobre la alegría. Dice, es cuán alegre aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces aquí el salmista está hablando de que cuán aventurado es, porque yo creo que él estaba experimentando esa libertad. Él estaba experimentando que ha sido después de haber confesado, porque ustedes leen más adelante el versículo siguiente y él dice, una vez que yo confesé mi pecado, una vez que yo me arrepentí, yo no quise hacer lo mismo, yo vi cómo Dios me libró. Eso es lo que está diciendo. Pero aquí está hablando sobre la transgresión y yo quiero explicarle acerca de qué es la transgresión. La transgresión es una falta no intencional. Cuando nosotros transgredimos, cuando nosotros caemos en una transgresión que habla la Biblia, cuando tú vas leyendo en las Escrituras y dice la transgresión del pueblo, las transgresiones contra Jehová. Entonces la transgresión es algo que no es una falta no intencional.
que nosotros no es que queremos hacerlo, eso es como un impulso que sale, es como algo dentro de nosotros, la vieja naturaleza nos impulsa a hacer algo, es la transgresión, es algo no intencional, nosotros no estamos pensando. Por ejemplo, tú dices, voy a trabajar yo no quiero mentir, voy a trabajar la mentira porque eso me ha hecho mucho daño en mi vida. De pronto he robado y voy a trabajar eso, el robo, voy a trabajar esto en mi vida, no quiero enojarme. Entonces voy a tratar de ser la mejor good girl. Entonces no voy hoy a discutir con nadie. Yo no sé a quién les ha pasado eso. ¿Han dicho eso alguna vez? Hoy no voy a pelear con mis padres, hoy no voy a discutir en casa, hoy entro a la casa como un santo y no voy a decir nada. Hoy voy a cerrar mi boca, pero cuando tú apenas entras, algo explota allí. Y tú dices, y sales con la ira y rebotas y robas. ¿Pero en qué momento? Pero si yo estaba diciendo que no iba a coger, yo estaba diciendo al Señor que no iba a mentir. Es como que es un impulso que no es intencional, pero tú estás consciente trabajando. El pecado es algo diferente. El pecado es algo intencional. El pecado es algo que tú sabes que no debes hacer y lo haces. Y por eso pecas contra Dios. Pecas contra Dios. Sabes que no debes robar, pero vas y dices, pues no pasa nada si me robo un lápiz, sabiendo de que el robar es pecado. Entonces, eso es pecado. Y la iniquidad, que es lo que estamos viendo ahora en este tiempo, la iniquidad es una fuerza, ya no es una falta, sino es una fuerza que impulsa, es una fuerza como a veces yo lo pongo, yo digo, eso es como un motor que te lleva a transgredir y te lleva a pecar, que te hace hacer algo eso va contra tu voluntad. La iniquidad te lleva a hacer algo contra tu voluntad, ¿sí? El pecado es tu voluntad, porque en el pecado cuando tú mientes, estás ejercitando tu alma, estás ejercitando tus emociones, estás ejercitando tu mente, tus pensamientos. Porque cuando tú vas a robar algo y luego un niño que roba algo va y le dice a su madre, la madre le pregunta, ¿has robado algo? Y el niño ¿qué dice? El niño está pensando ¿qué decir? Ay, no, yo le voy a decir que no, que me dio mi tía, que no, yo no le voy a decir la verdad. O sea, el niño esa persona está pensando, está usando su mente, está usando sus emociones y su voluntad para pecar. Eso es el pecado. Pero la iniquidad es una fuerza que simplemente sale y nos lleva a pecar. Y cuando la persona dice, pero ¿en qué momento pasó esto? No sé si les ha pasado. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo voy y pido perdón. De pronto sí, es verdad, tú pides perdón, pero la persona sigue repitiendo. Entonces quiere decir que la persona no ha logrado victoria en ese pecado, no ha logrado victoria en esa iniquidad. Yo quiero que tengamos eso, trato de resumir, porque es un tema bastante larguito. Yo he tratado de coger lo que más pueda para poder, yo quiero hacerlo en mis propias palabras para que ustedes lo puedan entender. Porque esto es un problema, es una situación que nosotros necesitamos tomar responsabilidad. Todos hemos luchado, yo he luchado con mis pecados, he luchado, ya como les decíamos anteriormente, hemos ido trabajando el control, hemos ido trabajando la manipulación, hemos ido trabajando la rebeldía, que no he ido trabajando. Yo en mi vida personal he trabajado todo. Entonces todo hemos venido trabajando y seguimos trabajando. Pero cuando tú te das cuenta que estos pecados, dice que la iniquidad nos alcanza, o sea que nos van a alcanzar. Aquí es cuando nosotros decimos, pero ¿cómo esto nos va a alcanzar? ¿Sí? En el Salmos 36, del 1 al 4, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. O sea, la iniquidad es cuando el corazón realmente está como corrompido. La iniquidad no te deja ver.
La iniquidad te ciega. Entonces, por eso es cuando nosotros vemos a las personas, o nosotros estamos incluso, cada uno de nosotros, de pronto en un pecado, y tú dices, pero ¿en qué momento salió este pecado? Yo vengo a la iglesia 20 años y todavía la persona no ha logrado salir de la adicción del alcohol, no ha dejado el alcohol, no ha dejado la mentira, no ha dejado el chisme. ¿Cuántas veces no has recibido exhortación para dejar un pecado? Ahora, es otra cosa cuando las personas que nosotros conocemos, que hay personas que trabajan sus pecados, que tú dices, ay, yo voy a trabajar este pecado de orgullo que tengo, voy a trabajar este pecado. Hay personas que se comprometen y nosotros vemos, ¿por qué? Porque trabajan al lado de alguien, porque están tratando de salir de esa iniquidad. Pero hay otros que tú les dices, y como dice aquí la Escritura, que no son con ellos, o sea, no lo ven, no lo entienden, no lo oyen. Y aquí, por eso tenemos que dar estas prédicas de la iniquidad, para que en cualquier, o sea, de algún modo la palabra tiene que entrar. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es enviada con un propósito y no regresa a él vacía. O sea que con un propósito Dios envía su palabra. Por eso es muy importante que dispongamos nuestro corazón y ver cómo opera la iniquidad. Álvaro mencionaba la semana pasada que tiene que ver mucho de nuestras generaciones. Esto tiene que ver de nuestros ancestros. Esto tiene que ver de dónde nosotros venimos prácticamente. Cada uno de ustedes se hace un análisis. Incluso los que están escuchando por internet también les envío un saludo, y también es para que ustedes allí donde están, cada uno se autoanalice y empiece a hacerse un análisis. Bueno, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién es mi familia? La patria donde yo vengo, o sea, el lugar, el país donde eres, el pueblito donde naciste, porque todo eso tiene que ver. Todo eso es una influencia que nosotros, eso es la iniquidad, algo que fue transferido. Él les explicaba que así como nosotros heredamos de nuestros padres, nosotros heredamos lo físico de ellos, heredamos los ojos, pero lo espiritual también se hereda. Ahora, no es que el pecado de los padres nosotros vamos a pagar el pecado de los padres, no. Nosotros no vamos a pagar el pecado de nuestros padres, pero nosotros vamos a heredar los pecados de ellos, vamos a ser influenciados, vamos a heredar también lo que ellos hicieron. Entonces aquí es donde viene cómo opera esta iniquidad. Cuando los padres cometieron pecados, nuestros padres cometieron pecados y ellos no confesaron el pecado. Ellos no confesaron, no pidieron perdón, no se arrepintieron, no buscaron ayuda, sino que pensaron y siguieron adelante. Ahora, cada uno de nosotros aquí nos damos cuenta que este pecado, todo lo que hicieron ellos, no conocían a Dios. O si conocían a Dios, cada uno piense cómo lo conocían. Lo conocían por medio que más adelante vamos a ver una de las raíces de la iniquidad, que es la idolatría, que esa había señalado yo 4 raíces, pero el tiempo no nos da para dar todo, entonces dije solo una, creo, según si me alcanza el tiempo. Pero para mí la más importante, y yo creo que es una de las más importantes, la idolatría. Entonces, ¿de dónde tú vienes? Es importante que cada uno se haga ese análisis de qué parte, de qué familia, de qué región, de qué pueblito, en ese lugar donde tú vivías, qué se hacían, qué idolatraban, tus padres qué llegaron a hacer, o sea, cuál es el pecado que tu familia viene padeciendo, si son enfermedades. Si tú dices hay locura, hay muerte, hay robo, hay suicidio, hay accidentes, muertes prematuras, hay de pronto separaciones, divisiones, adulterios, hay vicios.
Vamos a ver más adelante todo esto según la Biblia, vamos a ir viendo, pero yo quiero hacerte consciente que incluso los jóvenes que están escuchando, ustedes tienen que empezar a hacerlo también. Me sorprendía que esta semana me dijo una madre de familia que la niña que tiene 10 años dijo: me encantó la prédica del día, la semana pasada, que Álvaro lo dio. Dice: me encantó la predicación porque estuvo hablando de la iniquidad y me interesé mucho del tema. Dijo: me gusta mucho porque así me estoy dando cuenta que ya la niña me pone a pensar que necesita trabajar en su vida. Imagínate, nosotros aquí estamos empezando a amanecer, como dice aquí. Pero bueno, Dios es bueno porque Dios no permite que su pueblo padezca. Yo, como les decía, de antemano estaba buscando y tratando, ¿no?, de ayudar, de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Cambios en mí, tengo que buscar. Estaba en esa búsqueda en mi vida personal y como hace 5 años, bueno, no sé cuánto tiempo, mi mamá vino a Londres y yo hablé con ella. Bueno, ella recibió al Señor y a raíz de todo este tiempo que hemos estado en comunicación, hemos estado hablando de los temas. Ella nos escucha también por internet, ella se conecta los domingos. Y hemos estado hablando del tema. Yo digo, cuán interesante es saber qué fue lo que pasó con los abuelos. Yo sé que los abuelos, que mi bisabuelo, en un momento dado, mi bisabuela no quiso que mi abuelo se casara con la abuela. O sea, eso era un enredito allí. ¿Que por qué? Entonces yo preguntaba por qué razón. Entonces mi mamá me decía: no, yo creo que porque no querían que era el único hijo, eran 3 hermanas y seguramente por eso, tampoco ella creo que no lo sabía bien, pero lo cierto es que él no estaba permitido a casarse con mi abuela, pero él se casó con mi abuela, y cuando él se fue con mi abuela, la bisabuela lo maldijo diciendo: no te va a ir bien, porque como diciendo, no te casas o no estás haciendo lo que tu padre o tu madre te dice. En otras palabras, se va en desobediencia. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. Luego, analizando el tema, yo digo, bueno, qué impresionante. Entonces esto lleva a que la familia se desate o haya una iniquidad, un demonio asignado, un espíritu de rebeldía, un espíritu de desobediencia, ya está asignado a la familia. Entonces luego de eso, digo, bueno, mi madre a los 20 años, ella estaba estudiando, tiene 4 años de noviazgo con un chico dentro de su estudio, y mi madre, como buena muchacha, dice: bueno, ya llegó la hora del noviazgo, me quiero casar, el novio va a pedir a la mano, y cuando le pide la mano a mi abuelo dice: no, tú no estás permitida a casarte. Entonces mi mamá dice: ¿cómo que no? Entonces mi mamá aparece 3 meses después o algo así, mi padre, y mi mamá se casa con mi padre. Entonces se va con mi papá. Entonces, ¿qué pasa allí? Yo digo: mamá, pero no se está repitiendo lo mismo que lo que hizo mi abuelo, usted lo está haciendo. Luego yo a los 19 años, casi por la misma edad, conocí una persona y mi mamá me decía: no me gusta esa persona, no quiero que te cases. Y yo dije: no, pero yo me caso, y me fui con esa persona y me casé con esa persona. Entonces volví y repetí la misma historia. Entonces, ¿qué estuvimos ejercitando allí? Un espíritu de desobediencia y de rebeldía. La rebeldía fue asignada a nuestra familia, pero en el nombre de Jesús ya no más. Entonces, esos son espíritus que si uno no lo empieza a ir determinando y a ir renunciando, entonces, ¿cómo nosotros vamos a liberarnos? Y aquí estamos hablando que todos somos vulnerables y todos estamos en el mismo barco. Lo que pasa es que unos van un poquito más adelantados, unos van buscando más la salida, pero todos estamos allí. Pero yo le explicaba a mi mamá, le digo: usted se da cuenta de todas estas cosas que han acontecido, y por eso no será que un espíritu de rebeldía pueda hacer que se esté regando, y ese espíritu ese espíritu de rebeldía abre puertas también al área sexual, abre puerta a la idolatría. Son puertas, mejor dicho, la idolatría, el rechazo. Esos son un poco de puertas abiertas para que luego la familia sea infectada emocionalmente, espiritualmente. Por eso que luego dices: pero ¿por qué este no avanza? ¿Pero por qué este se dividió? ¿Pero por qué este se rebeló? ¿Por qué este no es feliz? Mira, este ya se dividió, ya se separó de la esposa.
y anda en una inmundicia sexual, anda con otra. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad. Eso se llama la iniquidad. Es un pecado ancestral. Un pecado por nuestros padres. Entonces, yo estoy hablando de esto porque yo hablaba con mi mamá hace años cuando ya conocía del Señor, ya pude hablar con ella estos temas, pero aún así para mí fue como intrigante porque no toqué el tema de hablar de qué es lo que había pasado con ella y el novio que ella tuvo. Pero cuando ya llegamos a estos puntos, y que eso fue hace poco, yo le dije, ¿usted se acuerda cuando usted se fue con el novio? Y que de luego, y esto no es lo que yo repetí, y mamá dijo, sí, pero bueno, no había, o sea, tú sabes que todos como que nunca pensamos que estamos haciendo nada malo. Cada quien buscamos nuestros propios deseos. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás siempre nos quiere desviar de la voluntad de Dios. Y así es como nos lleva a que la familia se destruya. Por eso tú te pones a pensar ahora, ya entiendo entonces por qué mi familia se destruyó. Ya entiendo por qué entonces fulanito se fue con el otro. Ya entiendo por qué el adulterio y la fornicación. Y ya entiendo por qué. Porque eso es la iniquidad en la cual nosotros necesitamos ir trabajando, nosotros necesitamos ir identificando. Las iniquidades son unas maldiciones que se van a repetir de generación en generación. Y dice en Proverbios 26:2 que la iniquidad, la maldición no vendrá sin causa. O sea, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces hay algo que ocasionó, algo que pasó, que se desató esa maldición, se abrió esa iniquidad. Y nosotros ahora de pronto estamos siendo afectados. Y tú dices, ¿pero por qué ahora me llega? Porque ahora también yo soy responsable de mi vida, soy responsable si yo abro esa puerta. Los jóvenes, que ya los padres están ahora en la iglesia y que los padres le dicen a los hijos, cuidado con esto, mira que yo ya renuncié, mira que yo, y los hijos todavía quieren allí, es responsabilidad de los jóvenes porque ya tienen uso de razón. Es la responsabilidad que ellos ahora toman para también abrir puertas al pecado. Ojo que nosotros no vamos a ser castigados por no vamos a recibir el pecado de los papás, a pagar por el pecado de ellos, pero vamos a heredar esos pecados, vamos a heredar. Entonces tú pones a pensar, ¿qué pecados hubo en mi familia? ¿Qué pecados con la lucha que ellos están? Si es de muerte, si es de robo, si es adulterio, si es infidelidades, si es mentiras, si es chismes, si es orgullo, si es rebeldía. ¿Cuáles son esas raíces? Porque esos son transmitidos de generación en generación. Pero Dios dice que guarda misericordia a millares. Éxodo 34, 6, 7. Pero dice que esto pasa de generación en generación, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo menos 4 generaciones son afectadas. 4 generaciones. Ahora multiplícalos eso con tu padre, con tu materno, paterno. O sea, de tu área, de tu papá y tu mamá, son papá y mamá, abuelo y bisabuelo. Imagínate, multiplica eso. Son 4 generaciones que tiene que afectar. Y entonces, cuán importante es que nosotros pongamos cuidado con todo esto. Es muy importante que nosotros identifiquemos la raíz, porque si no identificamos la raíz, caemos en un círculo vicioso, se repite y volvemos y seguimos y no la cortamos. Tenemos que cortarla. ¿Qué es lo que no nos deja cortar? Porque eso es lo que estaba analizando. Isaías 6:10 dice que el corazón de Dios, en todo lo que habla Génesis, el plan de Dios era bendecir al hombre, que seamos prósperos, que es un plan perfecto para el hombre. Pero todo se dañó. Y aquí lo vemos en Isaías 6:10,
Dice, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué impresionante es cómo hace el pecado, cómo hace la iniquidad. Te embota el corazón. ¿Qué quiere decir? Que te endurece. No quieres conocer. Por ejemplo, si tú sales de aquí conociendo esta palabra y tú sales igual, y tú sales a discutir en casa, te vas a fornicar, te vas a adulterar, vas a robar por ahí, vas a seguir el mismo de antes o la misma de antes, quiere decir que lo que dice aquí Isaías, el corazón endurecido, los ojos cerrados, los ojos espiritualmente no se ven, los oídos, la palabra no, te entró por aquí y te salió por allá, no hay palabra, y dice que no hay sanidad. Por lo tanto, la persona entra y sale igual. Por eso necesitamos quitar el velo de nuestros ojos, ser limpios. Tenemos que convertirnos al Señor. Si algo no está entrando la palabra, es porque falta de conversión, falta de sanidad. Y yo creo que tú tienes que preguntarte eso. ¿Por qué, Señor, no me logro esta sanidad? ¿Por qué sigo repitiendo? A lo mejor no hay conversión. Entonces pídele al Señor, haz una oración de conversión hoy. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ayúdame a romper esta iniquidad. En el nombre de Jesús. O sea, pedirle, convertirte al Señor. Preguntarle al Señor que necesitas la sanidad, que tú quieres ser libre, que quieres ser sanado. ¿Cuál es el pecado que todavía tú sigues cargando, que sigues teniendo allí en tu corazón? Nosotros queremos, como iglesia, queremos que la iglesia sea libre, queremos que la iglesia se limpie, queremos que la iglesia sea libre para poder hablar, que de hecho nosotros lo hemos tratado con este espíritu de control, hemos tratado a que la gente lo hable abiertamente. Si alguien tiene que decir, bueno, mira, es que tengo rebeldía en mi corazón, tengo orgullo, voy a limpiar el orgullo, pero no podemos quedarnos como no pasa nada, porque si yo hablo, ¿qué van a pensar de mí? Eso es lo que hace Satanás, siempre ponernos máscaras. Pero si nosotros nos empezamos a ser libres, a limpiarnos, el Señor nos va a bendecir. Somos seres espirituales y tenemos sentidos espirituales. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que ser sensibles a esos sentidos espirituales, a nuestros ojos, a nuestros oídos, nuestra boca, lo que hablamos, lo que hacemos. En el Salmos 58, 1 al 5, dice, ¿habláis en verdad justicia, oh dioses? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? No, pues en el corazón cometéis iniquidad. No, dice que no se siente. La violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente. Son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oyen la voz de los que encantan, ni siquiera al más diestro encantador. O sea, quiere decir, aún ni siquiera de los propios líderes. No escuchan, no van a escuchar. Es impresionante eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona puede venir a la iglesia, escucha y no entiende. Sale igual. Si de pronto eso te pasa a ti y tú dices, uy, yo soy de esas personas que yo entro y salgo igual, no me llega, es de pronto que te hagas un análisis. Señor, conviérteme a ti. Convierte mi corazón a ti. Convierte mi corazón a ti, Señor. Porque si nosotros no convertimos nuestro corazón en Isaías 59, yo quiero que lo lean en casa, lo pueden tener como referencia. Isaías 59, lean todo, Isaías 59 del 1 al 21, pero miren lo que dice en el versículo 12, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti. O sea que se multiplica si nosotros no trabajamos, si nosotros no confesamos, si nosotros no vemos el pecado que estamos haciendo.
O sea que yo, el darle un grito a una persona, el tratar mal a una persona y dejarla así. No, pues no pasa nada. Sí, tengo que pedir perdón. Si yo hago mal, si yo cojo algo, yo tengo que decir, perdóname porque cogí algo. Si todo lo que yo sé que está mal, yo tengo que arreglarlo. Porque si no, dice que la transgresión se multiplica y nuestros pecados se testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. O sea, aún sabiendo, nosotros seguimos. No sé si me explico. Que nosotros necesitamos es volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Porque si no, esto sigue. Y esto me hacía recordar porque no hace, incluso a veces en un momento nosotros tratamos, y yo recuerdo, porque esto me traía a la memoria, hace muchos años uno trata a veces con los jóvenes de ayudarles a los jóvenes para que se sientan bien, traerles al mejor predicador, traerles un grupo de alabanza, traerles al rapero del momento, y como que tú dices las mejores luces, los mejores sonidos, y tú dices para ver si así el joven se atrae, se viene y se mete y se queda, pero eso solamente es ¿qué? Momentáneo. Eso es una semana, un mes te dura la emoción, o 2 semanas, pero luego vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque eso no convierte. Lo que tiene que convertirnos a nosotros es realmente ser consciente de nuestra iniquidad y saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué soy un joven rebelde? ¿Por qué no me sujeto a la autoridad? ¿Por qué soy así? Entonces, si yo no me sujeto, tengo que ir donde mi papá y mi mamá a preguntar ¿por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me cuesta sujetarme hacia las autoridades? Y los padres también tienen que ver, ay, ¿por qué no se sujeta a mi hijo? Entonces tengo que ir a analizar en mi vida qué es lo que está pasando. Una vez estábamos en el redil y una vez una de las pastoras comentó y estábamos viendo que unos chicos pasaban y venían y ella comentó y dijo, uy, este chico se ha puesto tan bien, uno que caminaba por allí, no sé quién era, no, la verdad no los conozco. Pero dijo, se ha puesto tan bien, era un chico muy rebelde, pero ahora se ha puesto tan bien este chico, ya no es rebelde. Entonces por ahí contestó otra pastora, porque son las que estábamos ahí, y dijo, es porque su madre ha trabajado la rebeldía. Y me puse a pensar y dijo, ¿qué tiene que ver la madre con la rebeldía del hijo? Entonces tiene que ver que algo está haciendo la madre en lo espiritual. Sí me estoy haciendo entender, porque hay padres que dicen, no, yo ya voy a trabajar la rebeldía y la trabajo por fuera y me porto bien en la iglesia. Me acuerdo que David una vez vino un chico y dijo, pastor, póngame a servir en todo. Tenía 19 años el muchacho, o 18. Dijo, yo ya vengo, y es un chico que muy agiloso a servir, llego aquí, levanto silla, trapeo, todo. Entonces la madre venía a quejarse. Decía, mi hijo no me obedece en nada, pastor, no hace nada en casa, no quiere hacer nada, pero en la iglesia hace de todo. Entonces me acuerdo que David le dijo, mire, primero vaya a obedecer a su madre y luego viene a alzar las sillas. Entonces son cosas que tú vas tratando con lo de afuera, tratamos lo de afuera, pero hay que tratar el corazón. Los jóvenes tienen todo deseo porque nos gusta servir, pero nosotros no solamente lo tenemos que hacer momentáneamente y por emociones, tenemos que ser cristianos realmente de convicción, no de velocidad, sino de profundidad. De hecho, y aquí vamos a ver en Juan, cuando Nicodemo le dice a Jesús, hazme nacer de nuevo. Entonces yo tengo que volver a nacer, hazme nacer de nuevo para yo poder cambiar, porque le dice Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, por más que tú vengas a limpiar las sillas. Pero no quiero eso. Lo que tú tienes es que fulanito, obedece a tu madre, es un principio, porque si tú obedeces a tu madre en casa, luego vas a estar totalmente sirviendo en lo que quieras en la iglesia. Pero la madre frustrada en casa y el hijo no obedeciéndole, pues teniendo su único hijo, ¿no? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque él pensaba que imagínate, él estaba pensando que le estaba hablando en su forma humana, natural. Pero Jesús estaba hablando un principio tan espiritual que no entendía Nicodemo. Entonces digo, ¿cómo tengo que hacer? O sea que me tengo que meter otra vez al vientre de mi mamá.
Así pensaríamos nosotros también, cuando no conocíamos. ¿Cómo tengo que convertirme? Respondiendo Jesús le dijo, no, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu va a poder entender y va a poder decir, tengo que hacer. O sea, tiene otra mentalidad, otra historia. Es importante que nosotros analicemos en nuestro corazón, Señor, estoy convertido realmente, porque yo no entiendo, llevo 20 años en la vida cristiana y soy el mismo, no puedo salir de esto. Entonces, Señor, conviérteme, por favor, como Nicodemo, para poder entender qué está pasando en mi vida. Y si estoy trabajando con un pecado, otra historia, eso es otra historia. Si estoy trabajando o estoy luchando, entonces nosotros necesitamos la ayuda de alguien alrededor nuestro, al lado nuestro. Por eso están los líderes, están las personas, líderes espirituales que te pueden ayudar, no la amiguita de la vecina. Yo voy a ir, porque eso también pasa mucho, que en los jóvenes yo he escuchado. Voy a hablar con Teresita porque ella es la que me va a ayudar, porque le voy a contar todas mis cosas. De eso no se trata. Se trata es que tú cambies, se trata es de que tu vida tenga sentido en el reino de Dios, tenga propósito. Y lo que yo he identificado, como les decía al principio, es un pecado tan fuerte como es la idolatría. Creo que la idolatría es un principado, eso es como un demonio, es como el padre de los demonios y todos los demonios chiquitos, para que lo entiendan. Es el principado que gobierna potestad, gobernadores de las tinieblas, las huestes celestiales de maldad. Entonces un principado, por lo tanto, ejerce dominio, el control. Entonces tú dices, no, pero en mi familia no hubo idolatría. Yo ni recuerdo que mi familia haya levantado un altar de pronto a una virgen. Sí, pero ¿qué hicieron? ¿Se volvieron a qué? Se volvieron a pasar los montes, el huevo, porque también todo eso lo hacían. Antes se iban a esos lugares donde tenías que, yo recuerdo allí en el Ecuador, donde en algunas ocasiones mi mamá lo hizo, y mi familia, yo creo que algunos iban a un pueblo porque allí tenías que coger el agua bendita. O sea, tenías que viajar 2 horas porque esa agua bendita te iba a sanar. Eso es idolatría. Entonces tú dices, no, pero ¿eso qué va a hacer? Eso solamente es un agua que me pongo y me sana. Pero eso no dice la palabra. La palabra de Dios dice que eso es abominación a Jehová, abominación a Dios, va en contra. De hecho, hay una parte que estaba leyendo en Levíticos donde dice que el que camina en oposición a Dios. Alguien que camina, dice, si tú caminas en oposición a mí, va a pasar esto. Eso lo dice en Levíticos, lo pueden leer. Entonces, básicamente, lo que quiere decir es que si nuestros ancestros, porque nosotros no sabemos todo, si tú me preguntas a mí qué mi familia hizo, pues yo no sé todo, es lo que yo más o menos he podido hablar con mi madre, he podido hablar lo que me entero, lo que sé, las culturas de donde veníamos. Mi mamá me dice, cuando la gente anteriormente decía que mi mamá le contaba vuelta a mi abuelo, su padre, mi bisabuelo también se lo contaba a ella, de que antes las familias, por ejemplo, para cuando se discutían entre los vecinos o habían problemas, ellos para volver a reconciliarse, ellos se pasaban unas canastas o de frutas o de alguno como para redimir, como para decir, restituir lo que hemos discutido. Entonces la familia recibía la canastita, gracias, y luego al día siguiente estaba la canastita, a la misma tal y cual, en la puerta. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que la persona no había perdonado, que seguían igual de enemigos, pero todo como si nada. Eso que tú escuchas. Ahora, imagínate que haya venido, o sea, de dónde nosotros venimos.
de las culturas estas de adorando al sol, adorando a la luna, adorando a los animales. De pronto que todo eso, esa idolatría también ejerce un poder porque nosotros nacimos allí. Entonces, por eso yo digo que la idolatría tiene que ser un pecado muy fuerte, que eso viene arraigado, y que la idolatría desata otros pecados. La inmundicia sexual, la idolatría desata, las prácticas idolátricas abren la puerta para el adulterio, abren la puerta para la fornicación, que entren en tu casa. Y estos espíritus abren la puerta a fornicaciones. Entonces tú te das cuenta que dice la Biblia que la idolatría son estatuas, son semejantes a los que los han hecho. Todo el que adora es semejante a los que lo hacen. Si tú idolatras una imagen, eres semejante al ídolo. ¿El ídolo qué es? El ídolo dice aquí en la palabra que no tienen ojos, porque tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, no ejercen sonido. Entonces una persona que idolatra, ahí es donde nosotros nos encontramos y decimos, claro, por eso estamos cegados espiritualmente. A lo mejor vienes a la iglesia y no escuchas, no ves, estoy hablando espiritualmente. Pero todo lo que es la carne, todo lo vemos. Vemos cuando nos dicen malas cosas, vemos cuando me miran mal, vemos cuando no me saludan, vemos todo en la carne, pero lo espíritu no lo vemos. Porque cuando estamos en el espíritu es otra cosa. Y hay una historia que a mí me llamó mucho la atención y es la historia que vamos a ver de Gedeón acerca de la idolatría. La idolatría trae maldición. En Deuteronomio 27:15, la idolatría trae maldición hasta la tercera, cuarta generación. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: maldito el hombre que confiare en esas estatuas. En Éxodo 20 del 1 al 5 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor está hablando que nosotros no nos manda a adorar, no nos manda a hacer. Ahora, nosotros como la iglesia que ahora conocemos, que estás conociendo de Dios, ahora tú dices: no, esto es pecado, esto es abominación, yo tengo que cortar. Pero claro, hay una herencia que nosotros venimos cargando, que es lo que dice, leímos en el otro versículo. Es una herencia que nos persigue, la iniquidad. O sea que la iniquidad te persigue. Si tú dices: no, pero yo me porto bien, yo ni salgo, yo no rumbeo, yo no tomo alcohol, ¿verdad? Porque a veces pensamos que no hacemos nada, pero por algún lado te va a salir, por algún lado sale. Vamos a ver Gedeón. Gedeón era del pueblo de Israel, y ellos cayeron en manos de los enemigos, de los madianitas, porque ellos ¿qué hicieron? Adoraron a dioses todo el tiempo, adoraron a imágenes. Entonces Dios dijo: bueno, esto ya me cansé, no se quieren corregir, pues vayan, y se entregaron a los enemigos. No es que Dios los entregó, sino que ellos invadieron la ley. Es como cuando yo les decía, las leyes que tenemos en el mundo natural, las leyes que tenemos en el gobierno, en el sistema, están los semáforos para no cruzar el rojo, ¿verdad? Y si cruzas el rojo, ¿qué pasa? Lo mismo está en el mundo espiritual, están las leyes, pero esas leyes ya están puestas, no las podemos cruzar, no las podemos pasar, porque si no, ¿qué pasa? Hay consecuencias.
Y no es que Dios nos ponga castigos, pero hay consecuencias donde la gente persiste en pecar y seguir y seguir. Y esto le pasó y el pueblo de Israel siguió hasta que dijo Dios, bueno, entonces van a las manos de los madianitas cayeron el pueblo de Israel, de los enemigos. Y ahí dice que estaba un hombre que se llamaba Joás de Abieserita, de la tribu de Manasés, era Joás. Y Joás era el padre de Gedeón. Entonces Dios dijo, bueno, voy a llamar a este hombre, a Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Pues Gedeón era un muchacho ahí que dijo que él era pobre. Cuando Dios le llamó, dijo, mira Gedeón, yo te voy a llamar para que tú saques al pueblo de la esclavitud. Y dijo, ¿quién era Gedeón? Dijo, pero Dios, nosotros somos pobres. Él le dijo que era una familia pobre y yo soy el menor de todos. Le dice en el versículo 15, en el capítulo 6 de Jueces. Y él le dice, pero tú vas a poder porque yo voy a estar contigo. Esto como cuando Dios nos llama a nosotros. Cuando Dios dice, bueno, Laura, ahora te vas a levantar en tu casa. Miguel, Sebastián y todos los que estamos aquí. Ahora van a levantarse y ustedes van ahora a ser esos que van y peleen contra... Aquí era físicamente, ellos tenían que ir a pelear y todas las cosas. Pero nosotros estamos hablando de un mundo espiritual, donde ya no tenemos las guerras a irnos a enfrentar, pero sí hay una guerra espiritual, emocional y diabólica que se presenta emocionalmente, porque tú dices, pero ¿cómo si yo no quiero pelear? ¿Cómo si yo no quiero discutir? ¿En qué momento me salió la ira? ¿En qué momento me salió esta rabia? ¿En qué momento hice esto? ¿Pero por qué? Porque ahí se levantó el enemigo. Y aquí le dice a Gedeón que se iba a levantar y ellos, pero hay algo pasó con esta familia, que ¿por qué Dios dijo te voy a levantar a Gedeón? Porque Joás, el padre de Gedeón, era un idólatra. Por eso ustedes van a ver en la escritura que él adoraba al dios de Baal y Asera. O sea, tenía dos dioses. Haber sido, imagínate, él sabía la Biblia, él conocía la Biblia, él le enseñaba a Gedeón cómo orar, pero él tenía la otra vida. Cuando como padres nosotros no podemos dar a nuestros hijos, de pronto como padres, como representantes de ellos, darles el mismo, tener una vida como delante de ellos, recta, ellos van a ver, porque ellos van a seguir esos caminos, van a influenciar, van a heredar, ellos los van a ver. Aunque ustedes quieran tapar el sol con un dedo, no se va a poder, porque ellos los van a ver. Y aquí vamos a ver la historia de Gedeón, porque dice que Dios lo llamó a Gedeón y le dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que él está junto a él. Está en Jueces 6 del 25 al 27. Y en el 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo, y le da todas las instrucciones que tenía que hacer. Y Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón dice que empieza a derribó es como cuando la gente viene a la iglesia y dice, bueno, voy a derribar ahora, voy a ir a Colombia, voy a sacar las vírgenes de mi madre, me voy a sacarle todos los altares que tiene allá, porque todo eso yo los he visto. Que la gente cuando ya viene aquí dice, ya sé que no tengo que hacer, entonces van a Colombia, van a Ecuador, van a Chile, van a España y dice, ahora voy a sacarle todas esas vírgenes que tienen allí. Y eso hizo Gedeón. Gedeón bajó todo eso de allí y dice que empezó a pelear con todos los madianitas, con los amalecitas, con todos los enemigos del pueblo de Israel. Prácticamente estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero la iniquidad lo alcanza. Por eso quiero que pongan atención aquí, que esta es la parte que me llama la atención, porque él no es consciente. Él empieza a trabajar. Acuérdate que él venía, parece ser de una familia pobre, y él va viendo un puesto él ahí, no solamente
no solamente de gobierno, pero también yo creo de estatus, pero también económico. Y entonces él se empieza a dar cuenta y se empieza a desviar, porque la iniquidad lo persigue. ¿Por qué? Porque venía de la idolatría. Si estamos tomando en cuenta, ¿no? El pueblo de Israel venían de la idolatría. Ellos habían traído todo ese bagaje, esa iniquidad de idolatría. Ellos se desviaron. ¿Ah? Y no se habían limpiado, exactamente. Jueces 8:22, y aquí vamos a ver esto que es muy interesante. Y los israelitas dijeron a Gedeón, imagínate, cuando él ya se vence, Gedeón se hace el rey, se hace prácticamente el fuerte, el hombre que sacó a Israel, le dice el pueblo a Gedeón, le dice, mira, le dice, sé tú nuestro Señor y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, imagínate, yo veo aquí que Gedeón está usando incluso un lenguaje cristiano, porque él dice todo espiritual. Le dice, no, ¿cómo voy a ser? No, yo no voy a ser rey de ustedes, aquí tienen al Dios del cielo que va a ser rey de ustedes. Pero ¿saben qué, chicos? Denme esto. Y mira lo que les pide. Quiero haceros una petición de cada uno de ellos, dice, de cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, Gedeón echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro sin las planchas, y yojeles y vestidos púrpura traían todos de Madián. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. O sea, la iniquidad lo alcanza a Gedeón. No sé si nos estamos dando cuenta aquí. ¿Por qué? Porque le desvía algo que Satanás empieza a ponerle, a incitarle en el corazón. Tal vez porque venía de una familia pobre y dijo, pues no, pues aquí va a haber la riqueza. Aquí tengo como sacarle plata. Y tú dices, no, pues de aquí yo ya he crecido, voy a sacar de esto algo. ¿Comprendemos o no? O sea, Satanás ya, esto es como alguien dijo por ahí, esto es como del mismo perro pero con diferente collar. Satanás te sale de otra manera, pero siempre la iniquidad llega así. ¿Por qué? Porque dice que no llega sin causa. Y luego dice que se desvió su casa y él prostituyó al pueblo. O sea, no solamente quedó con él y su casa, sino que fue a un pueblo. Él tenía, por eso decimos que, decíamos aquí, les decía al principio, que los padres, tanto los padres ancestrales, nuestros padres, pero también nuestros padres de la patria, nuestros reyes, nuestros gobernantes, ejercen también ese poder sobre nosotros, iniquidades. Aquí está viendo que él empieza a ejercer también iniquidad sobre el pueblo, se prostituye. Y luego dice que en el Jueces 8, 29 al 35, ya, porque él fue cambiado el nombre por Jerobaal, lo cambiaron el nombre porque el padre, aquí algo bueno que pasó de Gedeón fue que el padre se arrepintió en un momento cuando le fueron a reclamar y le dijeron, oye, Joás, ¿cómo es posible que tú permitiste que tu hijo vaya y derrumbe todos esos altares? Entonces Joás le responde en Jueces 6:31, a todos los que estaban junto a él les dice, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Como quien se dice, pues defiéndase. Yo no voy a tener nada que ver allá. O sea, llegó un momento donde él entregó a Baal, o sea, se arrepintió. Es muy importante cuando los padres de familia, cuando nosotros, por eso yo le decía a mi mamá, cuando yo empecé a descubrir esto, le dije, mamá, por favor, ore por mí. Entonces yo le hice unas oraciones.
Usted tiene que hacer una renuncia. Renuncie a esto, renuncie a estos pecados, renuncie a la rebeldía, renuncie el orgullo, renuncie el control, renuncie a Jezabel, renuncie al rechazo, renuncie a idolatría, renuncie a todo. Entonces yo empecé a decirle todo. ¿Por qué? Porque yo sé que ella como autoridad sobre mí, sobre mis generaciones, va a tener un peso, va a haber algo que se va a hacer. Por eso nunca es tarde. Si tú ahora esta palabra para ti que la estás escuchando, tú dices, uy, yo tengo que hacer esto, pues manos a la obra, ponte a escribir. Yo le decía en estas semanas que estaba hablando con algunas personas, yo le dije, escribe, pon en una hoja, pon los pecados por parte de tu mamá, por parte de tu papá, de dónde vienes, cuáles son los de ellos. Con mi hijo me he sentado con mis hijos propios, he dicho, vamos a hacer esto, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿De dónde venimos? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho tú? Los padres tenemos que sentarnos y hablar, porque la Biblia dice que nosotros sí tenemos que hablar con ellos, con nuestros hijos, hablar lo que hemos hecho. En el Salmos 106, versículo 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nosotros hablamos con nuestros hijos, tenemos que hablar con la familia, lo que Álvaro decía la semana pasada, es importante hablarlo, sentarse, mira, esto pasó, esto es lo que hicimos, para ir rompiendo lo que hiciste. En Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Ezequiel 16:44, he aquí como el proverbio, el refrán que dice, cuál la madre, tal la hija. Entonces, ¿qué está pasando? Hay algo que los hijos ya se van pareciendo a los padres. Donde tú dices, ya veo que mi hijo va tomando esta actitud del tío Pepito. Iba a decir un nombre por ahí, pero casi va tomando el nombre. Entonces tú dices, ay, no, yo no quiero que se parezca. Pues ya te estás dando cuenta que es una iniquidad que se está activando. Ay, pero ya se está pareciendo ahora fulanito en esto. Ya veo que mi hija está tomando estos aspectos en algo, ¿me entiendes? Como que tú dices, hay algo que se está empezando, porque eso es la iniquidad. No sé si estoy clara en eso, no sé cómo más explicarlo, si está claro. Espero que sí. Y vemos que esto para nosotros, este pecado de la idolatría, lo que le pasó a Gedeón, le llevó a destruir su casa. Y en Jueces 8:29 al 35 dice, luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Él se fue luego a su casa ya, y tuvo Gedeón 70 hijos. Parece que él se le disparó la inmundicia sexual, porque la idolatría trabaja con el adulterio, la fornicación, la infidelidad, toda inmundicia sexual. Entonces tú dices, esto en mi casa es porque hay una herencia y es posible que haya una raíz de idolatría. Ahora, vuelvo y repito, tú dices, no, en mi casa no adoraron imágenes, no adoraron santos, pero algo adoraron. Algo estuvieron haciendo que adoraron. Dice, tuvo 70, de ascendencia tuvo muchas mujeres, también su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso el nombre por Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre, Joás, en Ofra de los... Y no... Dice aquí, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en ese momento. Pero luego vemos en el siguiente capítulo, en Abimelech, porque dice que él tuvo 70 mujeres y aparte tuvo el otro hijo que se llamó Abimelech, con una concubina que era de Sidén. Y dice que Abimelech fue el que los mató, era el hijastro prácticamente, mató a los 70, porque dijo, ay, ¿cómo voy yo? ¿Quién va a reinar? ¿Va a reinar en los 70 o yo que soy el hijo de la Siquén, que era el hijo de la madre mismo, ¿no?
Entonces él fue y los mató. Parece que hubo derramamiento de sangre. Lleva en la idolatría, hasta lleva a derramar sangre, lleva muertes prematuras, accidentes. Cuando tú dices, uy, pero ¿por qué tantos accidentes de tránsito pasaron en mi familia? Murieron tan prematuros. Puede ser que hubo idolatría, hubo allí algo. Y por eso es que se está repitiendo. ¿Por qué tanto estas situaciones? Porque se está levantando esa iniquidad, les está alcanzando, está llegando esa iniquidad. Por eso que cuando ya uno se hace consciente, uno dice, tengo que cortarla. Y para ya ir terminando, me gustaría que el grupo de la alabanza me ayudaran, por favor. La idolatría, vemos que la idolatría alimenta, como les dije antes, la inmoralidad sexual, la pobreza, la corrupción, la brujería, la hechicería. Todo eso la hace la idolatría. ¿Y por qué la idolatría? Porque Dios dice que mandó a que nosotros no tuviéramos que hacernos imagen ni semejanza. Sí, toda semejanza que nosotros nos hiciéramos aquí en la tierra tiene algo que ver. En el Salmo 115, 3:8 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Pónganle cuidado a esto. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, pero no escuchan, no oyen. Tienen narices, pero no huelen. No sé si lo tienen allá arriba. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. Lo uso ya. Hola. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, si tú confías, tú dices no, si tú confías en ídolos, si viene una herencia, una iniquidad de idolatría, puede ser que por eso eres una persona que viendo no ves, oyendo no oyes y no hablas la palabra de vida. Tienen boca pero no hablan. Tú dices, hay una semejanza a la idolatría. Hablo, oro y no pasa nada. Parece que la oración no pasa del techo. Tienen ojos pero no ven. No ven lo espiritual. No ven cuando hay una guerra espiritual. Tienen orejas pero no oyen. Tantos que les hablan, les aconsejan, van a los congresos, tienen células y tú dices, no entiendo. Cultos semejantes a esos son los ídolos. Y es importante esta parte la parte que ya se dan cuenta que tiene mucho que ver la idolatría con la parte de la cabeza. Porque está en la idolatría en la cabeza, la autoridad que Dios nos ha dado. La idolatría que nosotros ejercitamos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestras narices, tienen mucho que ver. Porque hasta lo que olemos espiritualmente. Y luego dice, también habla sobre la parte de las manos, la parte de los pies, o sea, ya de aquí de la cadera para abajo. Tiene que ver mucho también, son semejantes. La cadera para abajo habla de las caderas, los pies, el área sexual. ¿A dónde van nuestros pies? ¿Dónde se corrompen? Tiene que ver, o sea, todo eso es el ídolo. Por eso dice que van a la inmundicia sexual. El ídolo te lleva para allá. El ídolo te empuja para el área sexual. En Proverbios 3:16 dice que largura de días está en tu mano derecha y a la izquierda están las riquezas y honra. Si algo te está cortando la vida en la mano derecha, si algo se corta la vida, dice que largura de vida es en la mano derecha. Si algo se corta la vida, hay muertes, no prosperas. Tú dices, pero ¿por qué? Mi vida espiritual no avanza, porque se está cortando algo.
porque hay un ídolo que estás adorando. Y si hay en la mano izquierda que dice que hay honra y riqueza, y no estás teniendo riquezas, no están viniendo poder a ti, no hay honra para ti, porque hay un ídolo que te está quitando eso, te está quitando la riqueza y la honra. Y nosotros tenemos que quitarle poder. Tenemos que delante del Señor arrepentirnos. Y dice el Señor en Nehemías 9 del 1 al 3: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, porque ellos se habían mezclado, ellos habían adorado, confesaron sus pecados. Es importante para ser libre de la idolatría confesar tus pecados, confesarlo delante de Dios. No solamente, me voy a guardarlo en la mente y quedan guardados en la mente, no, confesarlos, hablar con una autoridad espiritual. Dice que ellos confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley, leyeron la Biblia de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y en Levítico 26, 40-42 dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, dice el Señor, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, y me acordaré y haré memoria de la tierra. Dice que Dios está atento para que nosotros nos humillemos, confesemos, busquemos, digámosle: Señor, yo no quiero más esto. Yo rompo todo ídolo de mi vida, rompo toda iniquidad, que sea consciente o inconsciente. Vamos a cerrar nuestros ojos y delante del Señor nos vamos a humillar en nuestro corazón. Si esta palabra ha sido para ti revelación, si has entendido, dile: Señor, gracias porque he entendido esta palabra. Gracias porque la he recibido en mi corazón y porque yo quiero ser libre de este pecado, libre de esta transgresión, libre de la iniquidad. Y yo quiero pedirte perdón, porque nosotros tenemos que pedir perdón significativo, que quiere decir el perdón, ponernos nosotros delante de nuestros padres, pedirle perdón por el pecado de nuestros padres. Señor, yo te pido perdón porque mis padres y yo pecamos contra ti. Mis padres y yo hemos pecado, hemos adorado a otros dioses, nos hemos opuesto y no hemos caminado contigo. Hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera. Hemos decidido querer hacer las cosas como nosotros pensamos. Y yo quiero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, renunciar a la raíz de idolatría, al castigo de la maldad por la práctica de esta idolatría de mis antepasados, de mis padres, y por mi práctica personal también, cuando fui a buscar ayuda a ídolos. Corto la semejanza que se estableció en mi vida por estos ídolos. Corto la semejanza idolátrica para no ver, para no oler, para no caminar, para no producir nada con mis manos. Toda atadura que vino a mi vida a través de la idolatría, yo la renuncio ahora y decreto que se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo desato ahora mis 5 sentidos para que sean pasados al reino de la luz y sirvan a los propósitos del reino de los cielos.
Desato mis sentidos espirituales, mi discernimiento, mi oído espiritual, mi boca, mis ojos y todo mi ser para que sirva a los propósitos del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, yo declaro que el castigo de la maldad por la idolatría no viene sobre mi vida, no viene sobre mis hijos después de mí, porque Cristo pagó el precio y la maldición ha sido quebrantada. En su nombre y en su autoridad, rompo la maldición de fornicación y adulterio que se estableció a través de la raíz de idolatría. En el nombre de Jesús, ordeno a esos espíritus salir fuera de mi línea genealógica. No tocarán mi descendencia, natural ni espiritual. En el nombre de Jesús, corto ahora con la idolatría y con el haberse devorado todo el esfuerzo de mis antepasados. Y ordeno que en el nombre de Jesús sea sacado de la boca del enemigo lo que se tragó por causa del pecado de idolatría. Como dice la Escritura, y juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Todo lo que tragó el esfuerzo de mis antepasados tiene que devolvérnoslas, porque tú no las has dado, mi Dios. Cortamos y quebrantamos la raíz del orgullo de nuestra vida. Pedimos perdón si en algún momento hemos tenido un espíritu no enseñable. Hemos rehusado aprender las verdades tuyas. Perdónanos si hemos tenido orgullo, mi Dios. Hoy queremos, Espíritu Santo, pedirte que hoy venga una unción sobre este lugar de libertad, donde hoy se quebranta y se rompe en este momento todo yugo de maldad. Cerramos las puertas de la idolatría, cerramos las puertas de la fornicación, cerramos las puertas del orgullo, cerramos las puertas del adulterio. En el nombre de Jesús, ahora mismo nos desatamos de todo intelectualismo religioso y de todo espíritu inmundo que opera a través de la raíz de idolatría. En el nombre de Jesús, cerramos la puerta para que nunca más estas raíces de maldición operen en nuestras vidas. Satanás, yo decreto sobre ti amargura, decreto sobre ti orgullo, decreto sobre ti idolatría, decreto sobre ti rebelión y retraso, decreto sobre ti el ocultismo, y que nunca más comeré de tus frutos, ni mis hijos ni mis generaciones, naturales o espirituales. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hoy, Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte.